Bienvenidas a todas, me da mucho gusto verlas aquí. Yo soy Elena Rebollar, soy psicóloga clínica y hoy vamos a hablar del tema de la ansiedad. Digo, aprovechando que estamos hablando mucho de este tema gracias a esta película de Intensamente, que a mí me parece maravillosa y que sí es importante que corras a verla. Pero bueno, la ansiedad es una reacción normal del cuerpo para protegernos del peligro o de situaciones de las cuales nos tenemos que adaptar. Ejemplo, una entrevista de trabajo, una mudanza, un cambio de residencia, una visita nueva. El cuerpo va a querer adaptarse y querer que tú sufras lo menos que se pueda. Esa es la función del cerebro, ¿vale? Mantenerte bien, vivo y en bienestar emocional y físicamente. Entonces, las reacciones de la ansiedad son súper normales. Pero hay un tipo de ansiedad que es disfuncional. Es decir, ya no puedo hacer mi vida, ya no puedo ir a trabajar, ya no puedo concentrarme, no puedo aprender cosas nuevas, tengo miedo a salir, siento que algo malo me va a pasar. Y entonces ahí es donde sí hay que reconocerla y sobre todo pedir ayuda para que la ansiedad no se haga más grande, porque todas las situaciones emocionales que no se atienden pues obviamente tienden a evolucionar. Ahora, la ansiedad la vamos a reconocer con discursos fatalistas, catastróficos y con una frase muy chiquitita que es ¿y si me pasa? ¿Y si me muero? ¿Y si algo le pasa a mis papás? ¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo? Entonces, todos estos ISIS se vuelven como el discurso frecuente, toman liderazgo y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues mejor no hacemos nada. Mejor no salimos, mejor no estudiamos, mejor no vamos, mejor no nos presentamos, mejor no nos atrevemos. Y es una forma del cuerpo de afrontar la ansiedad o ese miedo intenso. Ahora, no necesariamente esta es la única forma de afrontar la ansiedad, pero es la más conocida o la más común. Ahora, hay otra forma que es más compensadora, diríamos en terapia de esquemas, que son como compulsiones, es decir, tengo que probar que mi ansiedad no está en lo cierto. Entonces reviso y compruebo y reviso y compruebo. Por ejemplo, compruebo que las puertas de la casa estén cerradas, compruebo que las llaves del gas estén cerradas más de una vez, compruebo que no me equivoqué y entonces repaso y repaso y repaso mis apuntes, compruebo que la gente está orgullosa de mí y entonces analizo y analizo y analizo y recuerdo la escena en donde yo me presenté frente a estas personas. Entonces estas comprobaciones también son una forma de afrontar la ansiedad, pero en un modo más compensador. Entonces ve identificando tú si tienes alguna de estas formas de afrontar la vida o la ansiedad. Hoy les voy a contar una historia para que lo puedan visualizar mejor. Ya ven que sacándolo un poco de nuestra vida lo podemos mirar con objetividad. Bueno, les cuento. Hoy fui a un gimnasio nuevo y a mí generalmente me da pena muchas cosas, sobre todo con gente que no conozco. Entonces fui a un gimnasio nuevo que era más grande y había muchas cosas nuevas para mí. Máquinas nuevas, o sea que yo nunca había usado, y eso que llevo muchos años en el gimnasio, pero bueno, máquinas nuevas, obviamente instructores nuevos, gente nueva, compañeros de gimnasio nuevos. Y de pronto empecé a sentir como mucha resistencia, como mejor no voy, mejor no lo hago y mejor hago las cosas que ya sé y que ya conozco. Pero yo sé que tiendo a este pensamiento ansioso y un poco gris. Entonces me he comprometido yo a que cada que detecto este discurso ansioso o catastrófico, me obligo a hacer algunas cosas que sé que puedo hacer en ese momento. No me obligo en tanto o en cuanto a poner mi vida en riesgo, no. O sea, me orillo a que yo haga las cosas a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad,
a pesar de la angustia que me genera eso. Entonces yo leí mi rutina que tenía del gimnasio y vi que había unos aparatos que no estaban o que no los encontraba. Entonces lo que yo pensé fue como, mejor no lo hago. O sea, mejor estos los sustituyo por estos y ya, finalmente voy a trabajar el mismo músculo, no pasa nada. Pero, yo recordé que mi compromiso era este, hacer las cosas a pesar de la ansiedad. Entonces dije, a ver, alto, esto es ansiedad, lo tengo que hacer y entre más rápido lo haga, o sea, entre más rápido me enfrente a este miedo que tengo, que es, ya sabemos lo que hay detrás de la ansiedad, el miedo a perder, el miedo a la vergüenza, el miedo a ser criticada, el miedo a no ser bienvenida, el miedo a ser juzgada, o sea, hay muchos miedos atrás de la ansiedad. Entonces, bueno, mis miedos eran esos, que a mí me da pena que la gente vea que no sé o que la gente vea que no puedo hacer algo. Entonces yo dije, si no sé hacer algún aparato me va a dar mucha vergüenza. Otro pensamiento que tengo en el gimnasio es, yo cargo súper poquito, entonces mejor estos aparatos se los dejo a quienes cargan demasiado y entonces como si ellos valieran o tuvieran más derecho que yo. Bueno, todo eso yo sé que son pensamientos entre ansiosos y entre exigentes. Así que bueno, lo que hice fue no cambiar la rutina, buscar en dónde estaban esos aparatos, tratar de identificarlos y hacerlos a pesar de todo. Y bueno, así lo hice. La verdad es que a veces es más dramático lo que pensamos que realmente lo que va a pasar. Entonces, conclusión, no pasó nada grave. Encontré los aparatos, hice los aparatos, fueron como muy intuitivos porque pues unos son muy parecidos a otros que yo ya he hecho. Y fin, terminé de hacer ejercicio, me salí, me fui a mi casa y seguí trabajando. Entonces, yo te cuento esto porque es muy común que la ansiedad nos haga salir corriendo. O sea, hay una necesidad muy fuerte de huye de aquí, salte de aquí y corre lo más rápido que puedas. Sin embargo, es importante que no lo hagamos de esa manera, porque si lo hacemos de esa manera, entonces digamos como que la ansiedad no es que gane como tal, porque no estamos en una batalla interna, pero sí toma liderazgo, se hace un poco más fuerte, porque entonces la conclusión de la mente es, ¿ves? Es mejor estar afuera, ¿ves? Es mejor correr, ¿ves? Es mejor huir, entonces huye, rápido, no hagas estos ejercicios y vete y regresa al gimnasio de antes. Entonces, muy importante, número 1, identificar la ansiedad, claves para identificar la ansiedad. Y sí, esta palabra es muy característica de pensamientos catastróficos y negativos. También importante reconocerlo en el cuerpo. Cuando el sistema de alerta se activan muchos de nuestros sistemas. El sistema circulatorio, el respiratorio, el digestivo, el nervioso, todo. Entonces trabajan más o doble. Haz de cuenta, imagínatelo así. Así que obviamente vas a sentir tu corazón latiendo más rápido, sudoración en las manos, agitación en el pecho, en la respiración. Estos son síntomas o signos de ansiedad. Así que si tú identificas que estás como en este estado de miedo, de angustia, pues ya es un buen primer paso. El segundo paso es, ya identificado el estado de angustia o de ansiedad, tengo que reconocer que probablemente mi escenario no sea riesgoso y catastrófico, así que voy a hacer lo que yo tengo que hacer o lo que yo haría si no tuviera ansiedad. Estoy hablando de escenarios no riesgosos, no estoy hablando de nadar con tiburones, aventarte de un paracaídas, o sea, esas cosas no. Yo estoy hablando de ir al gimnasio, presentar en el trabajo, conocer a gente nueva, bailar, cantar enfrente de todos, o sea, en realidad escenarios que no te generan ningún riesgo. Así que número 1, identificarlo. Número 2, hacer lo que tú tienes que hacer como si no tuvieras ansiedad. Yo sé que esa es la parte más difícil y suena un poco injusta o un poco imposible, porque yo sé que la ansiedad no nos deja hacer algunas cosas,
pero es importante que yo me atreva a acercarme poco a poco a eso que me da tanto miedo o tanto angustia, para que eventualmente no sea tan difícil. Si yo me acerco, imagínense hoy en el gimnasio, yo hice imaginen 2 aparatos nuevos. Entonces yo detecto que no me pasó nada, que nadie se rió de mí, nadie se burló de mí, y que no importa que cargue poco peso en comparación a otras personas, finalmente nadie me dijo que no podía usarlo. Entonces, como yo me enfrento a eso, compruebo que efectivamente tengo derecho y que efectivamente nadie me va a atacar y se va a burlar de mí. Así que la ansiedad se hace más pequeña, mi miedo se hace menos intenso, y eso me sirve para la próxima vez que sea más fácil intentarlo o acercarme a ese objetivo. Entonces, si yo lo intento y me acerco un poquitito, lo intento y me acerco otro poco, lo intento y me vuelvo a acercar, va a llegar un momento en que esto no me dé vergüenza o no me dé pena, o que la ansiedad no se active, al menos de manera tan intensa como lo hace ahora. Así que si tú detectas que tienes una tendencia a la ansiedad, reconoce que está pasando, y número 2, comprométete a hacer un cambio para que tú cada vez puedas disfrutar un poquito más la vida sin ansiedad. Yo sé que suena fácil decirlo, que no es fácil llevarlo a la práctica. Si tú consideras que es demasiado disfuncional, que no te permite de verdad ir a trabajar o ir a la escuela o hacer ese tipo de cosas, por favor pide ayuda, porque los psicólogos, las psicólogas estamos para eso, para ayudarte a caminar ese caminito más fácil y ayudarte o impulsarte a llegar a tu objetivo. Sí necesitamos guía en algunas ocasiones, de hecho en algunas ocasiones necesitamos tratamiento médico, y eso salva. O sea, yo sí les digo, no le tengan miedo a la psiquiatría, porque esto genera que yo tenga una mejor calidad de vida si es necesario. Si yo solo tengo rasgos o pensamientos ansiosos, pero no son súper disfuncionales, bueno, intenta esto que estamos platicando hoy. Pero sobre todo, independientemente de lo funcional o no funcional que sea mi ansiedad, es importante que tú seas muy compasiva y comprensiva contigo. Es decir, que tú no te juzgues tan fuerte por tener miedo, por no poder, por no hacer, por sentir vergüenza, porque pues en realidad todos sentimos ansiedad. Solamente no todos lo hablamos y no todos lo decimos, porque es algo que hasta el día de hoy genera un poco de vergüenza o un poco de incomodidad, sobre todo para algunas personas que nacieron en cierta época. Probablemente hoy para una niña de 12, una adolescente de 15, una joven de 18 ya no sea tan difícil hablar o reconocer que hay ansiedad. Pero si tú no tienes 18 o no tienes 15, es muy probable que sientas vergüenza por sentir ansiedad. Entonces, número 1, seamos compasivas con nosotras. Número 2, entendamos que esto es una reacción natural que le pasa a todos los seres humanos, y que ya cuando rebasa la línea tengo que, 1, regresar hacia lo funcional, que es reconocer y actuar como si no tuviera ansiedad. O 2, buscar ayuda, y buscar ayuda, bueno, nos resolverá muchos de nuestros problemas relacionados a la ansiedad. Entonces, compasión, comprensión es la clave para que todo esto que tú estés viviendo se sienta más fácil de abordar, que el camino pueda ser como más transitable. Pero si no lo hacemos así y nos atacamos con dureza, que somos muy muy crueles con nosotras, pues obviamente la ansiedad todavía hasta se hace más grande, porque además tiene el miedo a no ser buenas personas, a que hay algo malo con nosotras y a que la gente se va a dar cuenta de que no tenemos A o no tenemos B. No. Entre más compasión, más fácil es atravesar todos nuestros procesos emocionales. Entonces te dejo esas reflexiones hoy. Por favor, cuéntame qué piensas, cuál es la parte más difícil de la ansiedad. Yo te puedo recomendar algunas lecturas también que te van a ayudar muchísimo, pero primero intenta hacer estos ejercicios porque seguramente notarás un cambio.
Recuerda que otra herramienta para la ansiedad es estar en el presente. La ansiedad nos lleva al futuro y al futuro catastrófico. Entonces regresa un poquitito y si sientes que estás muy en el futuro, empieza a reflexionar o atender qué es lo que está en tu entorno. ¿Qué cosas ves? ¿Qué colores ves? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Qué olores puedes percibir? ¿Qué texturas puedes sentir? ¿Qué texturas te agradan? ¿Qué texturas te desagradan? ¿Cómo está el cielo? ¿Cómo está el clima? Cuando tú te anclas al presente, que es a través de nuestros sentidos, es mucho más fácil regresar el pensamiento ansioso al presente. Y si lo regresamos al presente, de pronto nos damos cuenta que en realidad la situación ni siquiera es tan caótica, ¿vale? Entonces, bueno, te dejo esas reflexiones por acá. Muchísimas gracias por estar aquí